Los muertos también ya nos aproximamos al 500.000 de muertos en el mundo. En Estados Unidos estamos en este momento pasando los 80.000 muertos en estos momentos, y los contagios también van ya cerca para el 500.000 de contagios solo en los Estados Unidos de América. En América Latina, la noticia del día de hoy es que en esta semana de mayo es que ya América superó a Europa en cuanto a contagio y por supuesto a muertos también. Para ello, y ante las desesperaciones que se está dando en nuestra nación, en Europa y por supuesto América Latina, la desesperación por levantar las cuarentenas y la desesperación de la gente por salir a la calle, las consecuencias que esto puede traer. De ahí el tema ante la pandemia, prudencia o imprudencia. Está con nosotros en este momento como invitado el periodista Humberto García, un periodista de muchos años de experiencia ya en el periodismo, desde México, aquí en los Estados Unidos de América. Humberto, un placer que estés de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual, y saludo a toda la audiencia de nuestro programa El Mundo Actual. Pues, ¿qué tal, doctor? La verdad es un gusto y un placer estar contigo este día y poder compartir algunas palabras sobre lo que estamos sucediendo y lo que estamos viviendo a lo largo de esta contingencia y de la cuarentena que pues se nos ha impuesto y que, bueno, se ha ido distensionando en los últimos días, y de lo cual hemos visto diferentes reacciones del público, ¿no? Así como cuando al inicio de esta pandemia y de esta cuarentena vimos como muchas personas saquearon las tiendas, se llevaron lo esencial, dejaron a la gente sin nada, no podías encontrar absolutamente nada, las tiendas pues reaccionaron muy tarde. Así cuando empezó esto, pues ahora empieza pues una nueva faceta, ¿no? Que es lo que estamos viendo y viviendo. Nosotros estamos transmitiendo desde una frontera muy importante entre México y los Estados Unidos, y recién acaba de pasar el Día de la Madre, que casualmente se conjuntó con el Día de la Madre en México, el 10 de mayo, y pudimos ver cómo inmediatamente las filas se volvieron a hacer en los puentes, en esos puentes que se encontraban semivacíos, que no podían permitir la entrada a nadie que no viniera para hacer alguna cosa o algún viaje esencial a los Estados Unidos. Inmediatamente se saturaron, hubo filas de 3 o 4 horas, lo que nos dice que hay que tener mucho cuidado en la manera en que vamos a regresar a la cierta normalidad que teníamos, porque esto se nos puede salir de control, doctor, se nos puede salir de las manos. De allí el tema que estamos utilizando, Humberto, de la prudencia e imprudencia. Hablemos primeramente de la prudencia. Definitivamente tenemos que exaltar a múltiples de pueblos, en algunos casos estados. En este caso yo me siento orgulloso del estado de Texas. Es el estado menos golpeado de todos los Estados Unidos de América. Y una de las razones, habrá muchas razones, una de ellas que sin lugar a dudas no lo podemos comparar a Nueva York, es que Nueva York es un estado donde casi en su totalidad depende de un transporte público, lo cual lo hizo muy vulnerable al contagio. En eso Texas lleva una ventaja. Texas realmente no es un estado que depende de un transporte público. De hecho, la gente ni utiliza el transporte público, ni siquiera en las grandes urbes que tenemos, como es Dallas, Houston, San Antonio, Texas. Es muy poco. Eso definitivamente, Humberto, por increíble que parezca, eso benefició en gran parte al estado de Texas. En eso. La segunda, sin lugar a duda, es la acción rápida de nuestro gobernador, quien de inmediato tomó medidas drásticas, fuertes. Hay que darle un 10 al gobernador de que tomó esa acción en ese momento, de que Texas tomara todas las prevenciones, entre ellos la cuarentena. Y el tercero
su gente, los tejanos. En esta primera, estamos hablando de la parte de la prudencia. Todos procedieron a ese punto que tenemos que aceptarlo. En el estado de Texas, gracias a Dios, tuvimos un éxito en esto. Bueno, para que la gente se dé una idea de cómo funciona esto, porque sé que te escuchan en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, bueno, el CDC o los Centros para la Prevención de Enfermedades regulan este tipo de acciones y el presidente con sus asesores toman las decisiones que se deben hacer en su momento. Si se tardó o no se tardó, bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Que haya existido un debate tremendo en las últimas semanas en torno al presidente Donald Trump. Pero cuando se tomó la decisión, el estado de Texas ya estaba en acción con estas medidas. ¿De qué manera? Bueno, pues el estado de Texas con el gobernador Greg Abbott pasa sus órdenes e indicaciones de cuarentena, de restricción de personas en determinado lugar. Pasaron de 50 personas a 10 personas y luego, bueno, pues el shelter in home, cómo nos vamos a resguardar en casa. Ellos pasan la orden a los condados. Los condados están dirigidos por jueces, en este caso en el condado de Hidalgo por el juez Richard Cortés, y él a su vez pasa inmediatamente estas direcciones a los municipios y los municipios toman acción. Esa es la cadena de mando. Esa cadena de mando aquí en Texas funcionó y funcionó bien. ¿Por qué? Porque los números y las estadísticas te lo están diciendo, que de alguna manera todo esto contuvo que la contingencia pudiera esparcirse rápidamente en nuestro estado. Aparte somos un estado muy grande, somos un estado con grandes espacios, aunque hay ciudades con mucha población, densamente poblados. Aún así, bueno, pues se mantuvo la sana distancia, se mantuvo la distancia social, se siguieron las indicaciones de higiene que la gente requería y necesitaba, el uso de cubrebocas en todos los lugares públicos donde teníamos que estar, y de esta manera, te lo dice una persona que físicamente requiere de muchos cuidados, bueno, pues todo eso entendimos que debíamos cuidarnos por nosotros, pero que al cuidarnos nosotros, cuidábamos a los demás. Porque si alguien que portaba este virus lo transmitía a otra persona, pues prácticamente lo está sentenciando a muerte. Dice el proverbio, todo hombre prudente procede con sabiduría, el necio manifiesta su necedad. Hemos dado un momento para hablar de la prudencia y resaltado las acciones prudentes que se han tomado, e incluyendo algunos gobernantes en América Latina que tomaron algunas prudencias. Algunos lo hicieron antes de tiempo y, como fue el caso de El Salvador, se le dieron múltiples de críticas, pero posiblemente hoy en día le estén dando la razón. Pero hablemos de, aparte de los países que tuvieron esta gran prudencia, que acataron no solamente a sus gobernantes, como el caso, en algún momento, fíjate, disculpa que vuelvo a mencionar, se le consideró a este muchacho, el presidente de El Salvador, como muy exagerado lo que estaba haciendo. Hoy en este momento se considera que la acción de él fue buena en este momento. Si bien es cierto, El Salvador en este momento tiene casi 1,000 y resto de contagiados en este momento, los muertos son bastante mínimos y el contagio de una nación chiquitita, sobrepoblado, con casi 10 millones de habitantes, es exitoso. El paso que él dio fue sabio, los pasos que él dio. El siguiente país que se le considera eminentemente sabio en esto, en América Latina, fue Costa Rica. Costa Rica, que ni siquiera llega todavía al 1,000,000 de contagios, y de esos 800 y resto de contagios, apenas solo 7 muertos. Eso indica definitivamente que el país se preparó de una manera sabia e inteligente y prudente.
y que su pueblo, en este caso el pueblo costarricense, acató las directrices de sus gobernantes. Porque ¿de qué sirve que los gobernantes den directrices si los pueblos no acatan, en este caso? Entonces exaltamos esas prudencias que se tomaron. Pero hablemos en algún momento de la imprudencia. Podríamos decir, por ejemplo, que el presidente Bolsonaro de Brasil, quien en algún momento minimizó esta catástrofe e inclusive se negaba definitivamente a dar directrices específicas sobre Brasil. En este momento Brasil casi se acerca a los 200.000 contagios, el número 1 de América Latina, 11.000 muertos en este momento, y la gran batalla política que está teniendo en este momento el presidente Bolsonaro es precisamente por no haber actuado con prudencia lo más antes posible. Y allí podríamos enumerar muchos de América Latina, pero hablemos nosotros de nuestros pueblos, porque al fin y al cabo nuestra gente como humanos tenemos que tomar nosotros mismos nuestras propias prudencias. ¿Por qué? Porque en el entorno de nosotros existe familia, hijos, padres, ancianos. Estamos ante una pandemia que es profundamente contagiosa, eminentemente contagiosa. E ineludiblemente, Humberto, no nos podemos dejar, tú como periodista lo sabes, dejarnos llevar por toda esa barbaridad de desinformación en las redes sociales. Antes que sigamos esa otra parte, puede considerarse, como periodista tú, podrías recomendarle a la gente que tenga muchísimo cuidado de no alimentarse de toda esa terrible desinformaciones a las cuales yo le llamo medias verdades con exageraciones. Bueno, mira, en este caso, y te lo dice alguien que ha trabajado o trabajó 30 años en periodismo. Actualmente hago una labor de relaciones públicas para una ciudad y me ha parecido que todos estos años, yo tengo unos 8 años más o menos en los que he estado analizando pues toda esta vorágine que nos dan las redes sociales, ¿no? Y en las cuales yo siempre lo he dicho, pareciera el octavo pecado capital, porque desgraciadamente ahí vas a encontrar todo, ¿no? Pero hablando específicamente de todo lo que ha pasado, yo personalmente recomendaría no saturarse de información de las redes sociales. Hay una base en el periodismo que es la fuente, los datos duros. Si no tienes el contexto de la persona o de la agencia o de la oficina o de la organización o del gobierno que te está diciendo o te está respondiendo a las preguntas que tú como periodista haces, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo, las redes sociales le da la voz a millones de personas que antes no se escuchaban, pero dice mi abuelita que con esta hierba me curo, dice mi tía que con esto voy a hacerme rico, voy a salir adelante. Pues dicen y dicen y dicen y dicen. Y no podemos basar nuestra información en dichos. Es bien sencillo. Volteemos a la televisión. Claro, la televisión americana, desgraciadamente, pues es muy partidista a veces. Unos están contra el gobierno, otros conductores están a favor del gobierno, y muchas veces hemos visto cómo hay enfrascamientos de peleas al aire entre las diferentes televisoras a nivel nacional o los diferentes medios incluso. Pero aún así estamos hablando de que ellos no pueden transmitir una noticia que no esté sustentada en una fuente, que sea fidedigna. Sin embargo, en las redes, pues tú y yo podemos decir lo que se nos antoja y lo que queramos. Pero, Antonio, estamos hablando de un hecho inédito. Se puede estar jugando con la salud, se puede estar jugando con
las emociones de la gente. Con la vida misma. Y eso puede traer consecuencias terribles, Humberto. Es correcto, porque aquí estamos en un mundo nuevo que nos toca vivir, y si bien en el pasado hubo pandemias, hubo enfermedades que atacaron a nuestra sociedad, pues era diferente, porque ahorita probablemente la desinformación sea más grave que el mismo virus, porque la gente está escuchando de todo, saturándose de todo, cuando debe haber una fuente de información directa que viene obviamente de nuestras autoridades, porque tenemos que entender que Dios pone nuestras autoridades, desde nuestras autoridades, para ver y para escuchar lo que ellos tienen que decirnos en cuanto a lo que se está haciendo. Si yo decido por mi cuenta seguir otros lineamientos que no sean los que nos están marcando para protegernos, pues esto se puede convertir en una anarquía que no nos va a llevar a ningún lado. Y aquí no se trata de eso. Caballeros, damas y caballeros, debemos tener mucho cuidado, porque estamos hablando de vidas humanas, de vidas que hemos perdido. ¿Quién no ha perdido a un amigo, a un familiar durante esta pandemia, o a un conocido? Eso es durísimo. Estás hablando de una muerte horrible, una muerte fea. Aquí no es si te da un ataque al corazón, si tienes un derrame cerebral y estás inconsciente y te vas. No, aquí es algo que invade tu cuerpo y te va a destruir poco a poco. Y lo más triste, Antonio, en soledad, porque a veces ni los doctores se te podían acercar. De ahí la importancia de la prudencia, incluyendo en la información, tener cuidado en esa enorme marejada de desinformación de las redes sociales. Y tú dijiste algo muy interesante, que me recuerda en una de las películas famosas de allá de los 80, que se hizo en relación a la guerra de Vietnam, y sacó en el eslogan de esa película sacaba: la primera baja de una guerra es la verdad. Y exactamente esta pandemia es una guerra, definitivamente. Y allí el peligro que tú dijiste, que puede ser más peligroso esta desinformación, y puede ocasionar más daño y más dolor esta desinformación. Entonces, de allí que hay que tener cuidado de no alimentarnos. Una vez yo decía a alguien, porque se está dando de todo en este momento, hasta en lo teológico. Ahorita la iglesia evangélica está sufriendo muchísimo porque han salido un montón de supuestos teólogos o escatólogos haciendo sus propias barbaridades de comparaciones, interpretaciones. Cuando yo le decía a alguien muy sencillo, mira, muy sencillo, una persona intelectual que es la que va a entender esto, yo le decía, mira, si tú estás en una crisis de salud profunda y te ponen dos personas que van a decidir de tu vida y te dicen, él es curandero y él es médico que fue a la universidad, se preparó, se educó, estudió, investigó científicamente para hacer lo que hoy es él, un médico. ¿En quién de los dos quieres poner tu vida tú? ¿En un curandero o en un médico? Inmediatamente es que me dijo, por supuesto, en un médico. ¿Y por qué no en el curandero? Porque él sí me va a decir un montón de hierbas y de todo, de cosas que no están comprobadas, que no están todavía debidamente de seriedad, que en algunas de esas hierbas puede tener verdades, pero yo no voy a exponer mi vida a experimento. Es exactamente lo que estamos viviendo en este momento, también en todo. No podemos exponernos, en este caso, ante la desinformación que está creando esta imprudencia de multitud de cristianos o personas no cristianas alimentándose de noticias falsas o medias verdades. En algunos casos, hasta como dice un dicho en Nicaragua, que misa cualquiera lo puede decir. Dice, entonces, pero los hechos son otros. Decía un líder, por cierto, de Miami, con unos líderes religiosos de Colombia, y entonces estaban diciendo que los que habían cerrado sus templos eran unos cobardes. Decían, cobardes, porque cerraron los templos. Pero quien estaba alentando ese programa es un pastor de Miami. ¿Cómo es posible que él estaba alentando a los de Colombia y él sí tenía cerrado el templo en Miami?
Entonces se llaman medias verdades exageradas o poniendo en peligro a otros. De allí que como cristianos y los que están oyendo el programa del mundo actual, debemos de tener la prudencia de no alimentarnos de falsas informaciones. Pero entre toda esta información, hablemos también de la imprudencia. Se está levantando las cuarentenas porque los pueblos lo están pidiendo a grito. Claro. Están pidiendo a grito. Las noticias, Humberto, son muy desalentadoras. Es decir, no estamos viendo noticias que dicen que el sol está saliendo. Son muy desalentadoras. Es más, los números son de terror. Sí. Nos están diciendo, solamente en los Estados Unidos, que si no se toma todas las prudencias en el levantamiento de esta cuarentena, podríamos tener el doble de los muertos que tenemos en este momento, en 2 meses, para agosto. Entonces, la gente está desesperada y en su desesperación se les olvida que detrás de ello hay familia, hay seres queridos. Yo quiero que tú como periodista les hable a las imprudencias que a veces en su desesperación por salir se pueden cometer y podrían estar llevando la muerte a su propia casa. Bueno, mira, el ejemplo más claro lo tenemos aquí en el estado de Texas cuando empezó a reabrir con ciertas restricciones muchos lugares. Una de las cosas que abrió el estado de Texas fueron los parques públicos o los parques estatales. Esto incluye las playas. Muy cerca de aquí, estamos a 45 minutos de la isla del Padre Sur, un centro, uno de los pocos centros donde se llevan a cabo todas las actividades de Spring Break a nivel nacional, y que es muy recurrida esta playa, tanto por gente de la localidad como por gente de México. Es muy cerca también lo que está de México, de los estados más importantes de la República Mexicana, como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Y prácticamente cuando se abrieron los parques estatales, para mí eso fue sorprendente ver cómo se llenaron, se saturaron como si fuera cualquier día normal. Obviamente yo entiendo la desesperación, digo, todo lo hemos vivido, pero yo no salí corriendo a la playa, tampoco salí a formarme para entrar al mall. ¿Qué puedo encontrar en un mall, en un centro comercial, en estos momentos de contingencia que yo necesite, que me sea útil? Un vestido, un traje, una corbata, si ni siquiera estaban los centros de eventos abiertos. Muchos de los eventos de recepción, quinceañeras, bodas se cancelaron porque todo se tuvo que cancelar, todo se cerró. Entonces, ¿qué puedo necesitar de los centros comerciales para que mi vida siga? O sea, y se lo dije a mi esposa, días antes cuando llegaron las noticias de que esto se iba a suceder, a mí me tocó traducirlos en español, estos lineamientos, traducirlos a un español que fuera entendible para nuestra comunidad, porque obviamente pues muchos de las personas que viven aquí en Estados Unidos no lo comprenden completamente. Entonces hay que explicarles bien qué es lo que viene, cuáles son las decisiones del gobierno. Rápidamente te digo que yo comenté con mi esposa esto, le dije, si yo veo personas formadas en un centro comercial como si fuera Black Friday, no aprendimos nada de todo esto. Y esa es la preocupación inclusive de el principal asesor de nuestro presidente en la Casa Blanca, que este día el doctor Fauci dijo en el Congreso que él estaba sumamente preocupado porque se abriese sin que la gente haya aprendido la lección. Y esto puede ser peor que esta primera fase que hemos pasado. Esas imprudencias, como mostraba en un documental que dio Univisión, la gente en las playas, en las albercas o piscinas, como se conoce en otra parte, la gente mostrando sus videos allí saltando, brincando con sus niños y todo, sabiendo que es un virus que más bien se mantiene con la temperatura. Y entonces, todas esas imprudencias, las filas en el mall, ¿qué van a comprar? Lo que tú acabas de decir. ¿Qué necesitan del mall que no tengan en este momento?
Y que puedan usar. O sobre todo en este momento donde se han perdido plazas de plaza y donde hay el peligro que se siga perdiendo trabajo, donde lo que más necesitamos es ahorrar. Pero déjame terminar y para que te deje algunas palabras más en esto. A cualquiera pues que me oye estas palabras y la pone en práctica le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra esa casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús habla de la prudencia, y para darnos nos puso este ejemplo. ¿Qué palabras en estos 30 segundos le daría a nuestra gente que está desesperada? ¿Es mejor aguantarnos un poquito más o por la imprudencia traer dolores profundos que no vaya a olvidar en el resto de su vida? No perdamos de vista lo que se nos ha dicho todos estos meses. Usemos nuestro cubrebocas, una higiene a ultranza, si puede use guantes, mantenga la distancia social. Si tiene que salir, fíjese usted si su trabajo es esencial. Sabemos que hay personas que trabajan día a día. Y si tiene que hacerlo, hágalo con mucho cuidado. Esto es un mundo nuevo. Estamos viviendo algo que no se va a ir mañana ni pasado. Vamos a vivir con esto mucho tiempo. Así es de que si se reabre todo y tenemos que salir, hagámoslo con todas las precauciones. Cuando regresemos a casa, protejamos a nuestras familias, manteniendo los lineamientos que nos han marcado hasta el momento, porque esto no se acaba hoy. Ante la pandemia, prudencia o imprudencia. ¿En cuál está usted? ¿Es usted prudente? ¿Está tomando usted todas las precauciones y directrices? Primero, por su salud. Segundo, por su familia. O si está actuando imprudentemente, ¿no te has dado cuenta que podrías estar poniendo en peligro tu propia salud, tu familia, tus hijos? Por favor, ante la desesperación por irse a meter a algún lugar de diversión, Salomón dijo una vez: todo tiene su tiempo. Espera el momento, espera el tiempo. Ahorita es tiempo. Como dijo el profeta Isaías: anda, pueblo mío, cierra tras sí tus puertas y escóndete. Entre tanto, pasa la indignación.